10 personajes famosos que eran simpatizantes de los nazis. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, el ascenso del partido nazi en Alemania había causado preocupación en todo el mundo occidental debido a sus políticas antisemitas y agresivas. Sin embargo, algunos dentro de otros países albergaban sentimientos de simpatía y comprensión hacia el partido nazi y su líder Adolf Hitler. Número 10. Ezra Libra. Ezra Pound fue un famoso escritor modernista que se destacó a principios del siglo XX entre escritores como T.S. Eliot y Ernest Hemingway en Europa, con quienes editó y colaboró. Después de la Primera Guerra Mundial, Pound se mudó a Italia en aparente desafío al Reino Unido y consiguió apoyo para Benito Mussolini, el dictador fascista. Pound conoció a Mussolini en 1933. Pasó años antes y durante la Segunda Guerra Mundial transmitiendo en la radio de Roma en apoyo de Mussolini, Hitler y contra los judíos. Número 9. Walt Disney. La afirmación de que el hombre detrás de una de las empresas más famosas y queridas del mundo albergaba simpatías pronazis es extremadamente controvertida y algo impactante. Sin embargo, hay informes de que Disney estuvo vinculado a algunos eventos en la década de 1930 que eran esencialmente reuniones del partido nazi estadounidense. Número 8. Eduardo VIII. Eduardo VIII es quizás la persona más visible y recordada de esta lista que tenía sentimientos pronazis. Su abdicación al trono en 1936 se debió a su matrimonio con la estadounidense Wallis Simpson, lo que provocó una crisis constitucional, pero se decía que también tenía una conexión demasiado estrecha con Adolf Hitler. Hitler apreciaba a Eduardo VIII y su abdicación en 1936 fue vista como un golpe a las relaciones que Hitler esperaba mantener con el Reino Unido. En 1937, los entonces duques Simpson visitaron la Alemania nazi y aparecen fotografiados con Hitler durante esta visita. Número 7. Henry Ford. Henry Ford es un pionero estadounidense que revolucionó la industria del motor con la primera línea de montaje de automóviles a principios del siglo XX, pero existen algunos vínculos entre este hombre y el régimen nazi. En 1920, concedió una entrevista al New York World en la que sus opiniones antisemitas eran evidentes, llamando al judío internacional una amenaza y acusándolos de estar detrás de la Primera Guerra Mundial. Número 6. Carlos Lineberg. Charles Lineberg se hizo famoso de la noche a la mañana en 1927, cuando pilotó con éxito un avión desde Nueva York a París y ganó el premio Orteil. Su vida también se vio afectada por la tragedia en 1932, cuando su hijo pequeño fue secuestrado y asesinado en un intento de rescate que fue ampliamente cubierto por los medios estadounidenses y fue apodado el crimen del siglo. Quizás se le recuerde menos por su abierta retórica contra la entrada en la guerra contra la Alemania nazi y por sus acciones a favor de Alemania. Número 5. Charles Coughlan. Charles Coughlan, comúnmente conocido como Padre Coughlan, fue un sacerdote católico que utilizó la radio antes de la Segunda Guerra Mundial para llegar a millones de oyentes con sus doctrinas. Coughlan expresó interés en los gobiernos fascistas, incluido el Tercer Reich, en aparente contraste con el comunismo y el control judío de la banca. En noviembre de 1938, Coughlan se pronunció efectivamente contra la cristiandad al afirmar que la persecución cristiana era lo primero. Número 4. Cliveden Set. El conjunto de Cliveden era el nombre que se le daba a un grupo de personas adineradas que se reunían regularmente en Cliveden, una casa en Buckinghamshire que fue la residencia de Nancy y Waldorf Astor en el periodo intermedio entre las guerras mundiales. El grupo, que fue apodado el conjunto de Cliveden en 1937, fue uno de los más controvertidos de la época. Número 3. Señor Oswald Mosley. Sir Oswald Mosley es probablemente el simpatizante nazi más obvio de esta lista. Mosley era un político británico que no logró ser elegido en su circunscripción en 1931, a pesar de ser un orador convincente. Después de visitar a Mussolini en Italia en 1936, se convenció de que el fascismo era la mejor alternativa al comunismo y que Gran Bretaña necesitaba abrazarlo. 8. Fundó la Unión Británica de Fascistas, BUF, en 1932. Número 2. Philippe Johnson. El arquitecto Philip Johnson, conocido por diseñar la casa de cristal en la que vivió en Connecticut, fue un partidario activo del Tercer Reich de Hitler antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Johnson estuvo vinculado con el padre Charles Cowlen y el periódico antisemita Social Justice, escribiendo artículos para ellos. También se sabía que Johnson había viajado a la Alemania nazi para informar sobre las grandes manifestaciones que se organizaron, incluida la manifestación anual de Nuremberg. Número 1. Vizconde de Rothermere. Puede que Harold Sidney Harmsworth, primer vizconde de Rothermere, no sea un nombre que hayas oído antes, pero fue un periodista innovador que fue fundamental en la creación de los periódicos británicos Daily Mail y Daily Mirror. Hasta el día de hoy, su familia controla los periódicos y, por ello, influye en la política británica. Durante los años entre guerras mundiales, Rothermere mantuvo correspondencia con Hitler y publicaría artículos en sus periódicos que esencialmente promovían el fascismo. En este vídeo, hemos profundizado en un capítulo controvertido de la historia al explorar 10 personajes famosos que fueron simpatizantes de los nazis. Reflexionar sobre estas conexiones nos invita a entender las complejidades del pasado. Agradezco tu tiempo y participación en esta exploración histórica. Si este contenido te ha ofrecido una nueva perspectiva, te animo a suscribirte para seguir explorando temas intrigantes y desafiantes. Recuerda que la historia, aunque a veces difícil, nos enseña lecciones valiosas. Gracias por ser parte de esta conversación. Hasta la próxima, y sigue explorando con nosotros.